como les decía a los hermanos que llegaron tempranito, el pastor está en Lota y les manda muchos saludos, muchos saludos, su cariño. Él está por motivos familiares junto a su hermana Andrea también, así que si ve a Leito triste por ahí ya va a saber por qué. Y todos nosotros nos hemos reunido hoy para adorar al Señor y para escuchar esta palabra que se llama bendito dolor. Bendito dolor. Voy a ocupar el pad para eso exclusivamente. Es que la verdad es que quiero ocuparlo porque aprendí a ponerlo. Que no está mi marido, entonces aprendí y quise. Les voy a invitar a escuchar un poema, a leerlo y a concentrarse con lo que el poema está tratando de ahondar en tu corazón, lo que el autor quiere lograr al transmitir, al expresar estas emociones y estos pensamientos acerca del dolor, poema que se llama Bendito dolor, bendita soledad. Y también pensamientos acerca de la salvación que proviene del Señor. ¿Estamos preparados? ¿Estamos atentos? ¿Estamos concentrados? Vamos entonces. Bendito dolor que me acercó al Dios de mi salvación. Bendita salvación de mi alma que le dio propósito a mi ser. La soledad me enseñó a depender de otros y con ello mi ruina. La soledad me abofeteó. ¿Quién podría darse cuenta de mí? Les llamé su atención, pero no me vieron. Grité, pero no me oyeron. ¿Habrá alguien que pueda darme su verdadero amor? Preguntaba mi corazón. Hubo días más grises que otros, aquellos en que me encontraba solo yo y yo. Las tinieblas me rodearon cuando me di cuenta de mi desnudez. Pude ver las marcas, ya no supe cómo vestirlas. Verlas hizo que sangraran otra vez. Había aprendido a secarlas y esconderlas, pero siempre estuvieron allí gritando sin voz. Yo no tenía voz, solo una sonrisa inocente. Cuando ya no pude vestirme y las marcas todos las veían, la soledad llegó de nuevo, vestida de luto, con harapos malolientes. En aquella hora una voz del cielo, haciéndose audible, me dijo: ¿por qué no puedes estar sola? Me sentí desnuda otra vez, pero no solo para ver mis marcas, sino también para ver mi corazón. Corazón, late con fuerza. Corazón, no te cierres. Es la voz de tu amado. Es la voz de quien promete sanar tus heridas y cubrir tu desnudez. Corazón, a ti te digo, ya comenzó. Es el día donde vas a ser escuchado. Es el día que nadie va a tapar tu boca. Tranquilo, estarás seguro. Me viste, siempre me viste, Dios de mi salvación. Te ocultaste de mí, pero allí estabas. No alcancé a verte del todo, solo unas huellas lograba notar. Corazón, sé sano de tu dolor. El Dios de tu salvación ha venido a curar tus heridas. Bendito dolor que me llevó a ti. Bendito dolor que me llevó a ser real. Bendita soledad que me hizo tomar el rumbo a mi lugar. Bendito dolor, bendita soledad que me llevó a una verdad. Ya hubo mucho de mí, ahora solo te quiero a ti. Habrá días más llenos de luz que otros, aquellos donde solo estemos tú y yo. Bendita soledad que me llevó a ti, bendito dolor que me permitió
abandonarme para hallarme. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios está llena de poesía, está llena de expresiones de hombres y mujeres comunes que fueron inspirados por Dios, que fueron tocados de una u otra forma, quienes escucharon la voz de Dios, quienes tuvieron fe y escribieron palabras de Dios. Ya todo está contenido en la palabra. Lo que usted escuchó acá está todo ya en la palabra. Dice verdades, como por ejemplo, de que sin Dios nos encontramos solos, más con Él lo hemos hallado todo. Amén. Y una de las poesías manifiesta en la Biblia es en el libro de Jeremías, un profeta, el profeta llorón. Se le llamó así porque él manifestó todas sus emociones respecto del sistema, de lo que se estaba viviendo, el contexto histórico en el que estaba. Él fue un testigo ocular de cómo el pueblo de Dios fue gobernado, invadido, perseguido por el imperio babilonio. Ese dolor en los 500 antes de Cristo, más o menos, él lo manifiesta. Y es un libro con acróstico que comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y ahí empieza hasta el final y comienza a hablar de todas las emociones que a él le producía. Y por ahí, entre medio del dolor, decía: tú eres Dios, nos has metido en esto, pero tus misericordias no las olvidamos, las vemos. Y este propósito de la Escritura es el resultado de la continua y no arrepentida idolatría que tenía el pueblo de Dios. En teología, cuando tú estudias la historia hebrea, te das cuenta de este círculo vicioso que tenía el pueblo de Dios. Obedecían al Señor, vivían en sus mandatos, eran bendecidos. Y en la bendición se olvidaban de su Dios. Como se olvidaban de su Dios, entraban a la idolatría. Y en la idolatría, toda clase de males, se olvidaban de Él, servían a otros dioses y Dios tenía que hacer su justicia, digamos, implementar su justicia, y ahí venía la opresión de los otros pueblos, entraban ellos en guerras, había mucha muerte, destrucción, y ellos, ¿qué hacían ahí en medio del dolor? Buscaban nuevamente al Señor: Señor, perdónanos, se arrepentían, hacían luto y se volvían a Dios. Y este círculo era un círculo vicioso de siempre, de toda la historia. Hubo reyes, ellos fueron gobernados por profetas, por jueces, por reyes, y en toda la historia pasaba esto. Y en Jeremías, en el libro de Lamentaciones estamos hablando, pero el profeta Jeremías es quien lo escribió. Y vamos a leer Lamentaciones 3, 20, no sé si te di el 22 al 24. En eso, en el estar él manifestando ese dolor de todo lo que estaba viendo, allí dice Jeremías: por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos. O el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. ¿Qué más? Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Cómo llega el profeta a esto? Es justamente a través del dolor. Entonces, el primer punto del dolor es que por medio del dolor comprobamos la fidelidad de Dios. Amén. Ahí, no hay otra forma de comprobar la fidelidad de Dios que no sea a través del dolor. Y el segundo punto es que gracias al dolor podemos volvernos a Él. Creo que no te di este versículo, pero es en Lamentaciones 3:40. Dice: examinemos y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor.
El volvernos al Señor es justamente gracias al dolor que nosotros podemos decir, necesito volverme a Dios. ¿Se acuerda cuando Nabucodonosor, un rey, una eminencia, que se volvió loco en medio de su egoísmo, de su ego, de su vanidad, y él anduvo como bestia en medio de los campos por un periodo largo de tiempo, hasta que en un momento, dice la palabra de Dios, que él miró al cielo, vio a Dios, y ahí Dios pudo hacer su obra. Lo mismo el hijo pródigo. Estaba en medio de las algarrobas de los cerdos y dice, se acordó. Ese acordarnos, ese conectarnos con el Padre es el minuto preciso que necesitamos, y el dolor, justamente cuando ya estamos llenos de dolor y de sufrimiento, es la oportunidad para decir, necesitamos volvernos a Dios. Entonces aquí Jeremías dice, examinemos y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. También, punto número 3, es que conocemos a Dios en medio del dolor. Le conocemos. Porque muchos de nosotros podemos decir conocer a Dios. Le conocemos en sus distintas facetas. Pero conocer a Dios realmente es cuando estoy en ese proceso de dolor. Y tenemos a Job. Job tiene esa condición que nos lleva a todos los cristianos a recordarnos cómo Dios puede hacer todo, quitarnos todo, y debemos, como Él, permanecer fieles al Señor. Pero hay muchas cosas en medio de la historia de Job, porque hay una cuestión en él que no sé si tú la viste alguna vez o la escuchaste, se te fue predicado así. Job era un hombre recto, sí. Era un hombre justo, sí. Pero justamente hay una declaración tan importante que Job hace al final de su proceso, que fue: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir eso? Comparemos a Job hoy día con una persona, un hijo de Dios como tú o como yo, que servimos al Señor. Somos fieles al Señor, servimos en la iglesia, ofrendamos, damos nuestros diezmos, ayudamos, tenemos buen corazón, no andamos en medio de la murmuración, somos justos con las personas, hacemos las cosas rectamente. En nuestra casa tenemos buen testimonio, nuestros vecinos hablan bien de nosotros, en el trabajo. O sea, rectitud. Tal cual tú o yo. Perfectos. Y Job era así, pues, perfecto en todos sus caminos. Pero lamentablemente, Job era un moralista. Era un hombre que sí temía al Señor, tenía miedo de Él. Es más, conocía mucho en medio de su dolor, porque no sé si hay alguien acá que no conozca, todos conocemos la vida de Job, pero a Job se le han quitado sus hijos, sus bienes, todo es quemado. Después ya cuando está tan mal, le viene una sarna, y se le infectó toda la piel, estaba en medio de tanta ruina, su esposa lo maldijo y se fue. Lo escupió y le puso un... Job estuvo, o sea, todo lo que tenía. Él era un hombre muy rico, todo lo perdió. Y en medio de todo ese tema, él empezó a reconocer al Dios que hizo las constelaciones y todo lo que, a todo esto, el que no sabía, Job es el primer libro, según tiempo cronológico. Sería, según las investigaciones, el primer libro escrito en cuanto a su antigüedad. Y ya en este tiempo las historias iban pasando de generación en generación, desde Adán, los patriarcas y todo, y él, o todo lo que Dios había hecho desde el Génesis. Y cuando él
manifiesta ahí la grandeza del Señor, se acuerda de todo lo que su padre Adán, todo habían hablado. Entonces habló del mar y todo, sí, tú eres grande Dios, pero ¿quién podrá hacerte frente? ¿Quién podrá discutir contigo si tú eres grande? Y ahí empezó una sutileza a salir de él. Empezó en medio de sus muchos discursos, empezó a sacar. Si usted lo lee, se va a ir dando cuenta que al principio dice inclusive una vez, la primera vez de su primer discurso, dice, y en esto no pecó Job. Eso fue en el primer discurso, pero después no lo dice en los otros discursos, porque empezó a dejar entrever su corazón. ¿Qué es lo que sale en medio del dolor? Nuestra desnudez, ¿cierto? Nos empezamos ya, ¿qué más ocultar? Ya no tenemos ganas de ocultar nada y empieza a salir. Y del corazón brotan esas sensaciones. Y uno es fácil ver cuando alguien tiene un rencor, ¿no? Porque puede decir, no, yo ya lo perdoné, pero sus palabras reflejan igual que todavía hay rencor. Entonces nuestro corazón se abre y en todo eso están los amiguitos de Job, que no ayudaron mucho. Eran 3 ancianos que los dejó callados, porque una de las características de Job es que él sabía mucho, era un tipo conocedor de todo lo de Dios. Y yo creo que él tenía, no lo dice la palabra, pero yo creo que él era uno de los sabios de la época. Él hacía holocaustos y hacía ofrendas para Dios. Es más, los hijos pecaban y él hacía las ofrendas por los hijos. Entonces era un tipo muy sabio. Entonces sus 3 amigos empezaron a decirle, pero porque en uno de esos discursos ya Job estaba tan mal que maldijo el día de su nacimiento. Mejor me hubiera sido no haber nacido. Y el día en que estuve en el vientre de mi madre, mejor no se hubiese dado y todo eso. Entonces los amigos lo empiezan a retar, no, mira el Dios de tu salvación y qué sé yo. Pero en una, él, por sobre el dolor y lo que tenía, sacaba conocimiento. Y sacaba conocimiento. Y lo que él sabía de Dios, y lo decía. Y había, no sé si tú cachaste alguna vez a Eliú. Yo me enamoré de Eliú. Eliú era un joven que estaba viendo todo este espectáculo. Estaba viendo a Job en ruinas. Los 3 más Eliú tenían que fortalecer y ayudar a este hombre a sostenerlo en Dios. Y él cayó, dice la palabra, tú puedes leer toda la historia después. Él calla porque era el más joven. Entonces deja que los ancianos den consejo a Job. Pero de repente empieza ya a escuchar, tienen una cantidad de discursos. El libro de Job es largo. Una cantidad, me imagino a Eliú así como, ya, pero lleguen al punto. Ya, pero vamos. Y él se cansa y dice, oye, yo soy muy joven y ustedes son ancianos, estamos en 32:6. Y me sentía muy temeroso de darles mi opinión porque ustedes ya son grandes. Y me dije que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero mira lo que dice acá. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. ¡Wow! Cuando yo leo a Eliú, ¿quién es este tipo que se me perdió en la historia de Job? Y este cabro, porque era un cabro chico, habla y dice, el que da entendimiento, lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. Es el aliento del Todopoderoso. Eso es lo que da entendimiento. Y después sigue y le dice, cállate esta. Job, tus amigos están desconcertados. No pueden responder, les falta la palabra. Y voy a seguir esperando ante su silencio, ante su falta de respuesta. Yo también tengo algo que decir y voy a exponer mi saber. Y cuando empieza a hablar,
¡wow! No, fue impresionante. Palabras no me faltan. 18. El espíritu que en mí hay me obliga a hablar. Estoy como vino embotellado en odre nuevo a punto de estallar. Y comienza a poner en su lugar a estos ancianos que estaban más perdidos que no sé qué. Y a Job, que también mucha palabrería. Él, me imagino diciendo, basta, basta, vamos al punto. Vamos al punto. Vamos a entender que el temor del Señor significa entender también su nivel de misericordia y saber que Él no nos traerá ruina y no te traerá muerte. Tremendo. Dios bendiga a los valientes Eliú, que en medio de lo correcto, de esperar a los ancianos hablar, irrumpen igual cuando es el momento. Me acuerdo, mi esposo tenía 22 años, porque estábamos recién en el primer año de casado, y se casó jovencito. Yo era un poquito más grande. 22 años de casado. Y lo invitan a dar un tema de las comunicaciones, no sé qué, a un grupo de pastores. Voy a hablar como medio en clave porque salimos también para las redes. Entonces, reunión de pastores. Entonces, que vaya a hablar de las comunicaciones. Él relata que estaba ahí, llevó el tema y fue lleno del Espíritu Santo y Dios le dice, aquí hay adulterio. En medio de pastores. Imagínate un cabro de 22 años. Después le puedo decir en qué consejo de pastores fue y todo. No. No se acerque a hacerme esas preguntas, por favor. Y resulta que estaba ahí y Dios le dice. Y él empezó a pelear con esta cuestión. Y seguía dando el tema. Aquí hay adulterio. Confronta. Confronta porque hoy puede haber salvación. ¿Y qué cree usted conociendo a su pastor? ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí. Ay. Cuando lo hizo, 22 años, viejos, pastores viejos, lo digo viejos con respeto, hombres de edad, y uno ve canas y ve sabiduría y mucho respeto, ¿no? Pero él cuando empieza y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y necesito decir lo que el Espíritu está hablando ahora. Aquí hay adulterio. Y el pastor que lo invitó le dijo, basta, no más, cállate. Y él empezó. Y Dios le entregó una palabra, la buscó y la entregó. Y finalmente, como a los 3 años después, nosotros nos enteramos que ahí ya habían 5 años antes, más o menos, partido toda una vida amorosa con un líder de pastores. Y fue muy triste porque era una iglesia reconocida. El punto es que me acordé de él. Dios bendiga a los Eliú, que son valientes para un tiempo determinado, para poder expresar la voz de Dios, porque hay solo 2 posibilidades. Tengo miedo, omito y hago lo correcto según mis pensamientos, u obedezco lo que Dios está demandando de mí. Obviamente él quedó re mal. Créanme que nunca más lo invitaron a las reuniones de pastores. Pero Dios bendiga a los Eliú. Para alguien es esta palabra. Y en todo este proceso donde Job queda callado ante él, y ahí ya responde el Señor. Después de Eliú responde el Señor. Y esta está, ¿no, Nico? Jacob 42 del 2 al 6. ¿No? No importa, la leo yo. Y le dice el Señor, antes de esto le dice, antes de esta lectura le dice, ¿de verdad vas a contender conmigo? ¿De verdad tú crees saber que yo creé las constelaciones? Yo te voy a decir algo más. Y empieza a describir la grandeza de su gloria. Yo hice el firmamento, yo puse los monstruos marinos, hice que los ciervos, dice, los animalitos, ¿no? Críen a sus crías, cuando ya son grandes salen, y empieza a describir la naturaleza, todo lo que él hizo con tanta perfección, tanta gloria, tanta majestuosidad. Lo que quiere decirle es que
¿tú crees saber de mí? ¿Tú crees tener una opinión acerca de mí? Y el Señor lo deja callado. Como muchas veces nos deja callado, ¿no? A nosotros. Y aquí Job le dice, estamos en el punto de que en medio del dolor conocemos a Dios. Y aquí Job le dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y aquí dice esta gran sentencia, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Ella estaba en polvo y en cenizas, pero este arrepentimiento le llevó al verdadero polvo y cenizas. El luto que hacían los hebreos era colocarse en medio de cenizas. Ellos transpiraban, lloraban y se echaban cenizas en su cabeza para hacer lutos por muerte, lutos de distintos tipos. Y también cuando ellos tenían la necesidad de acercarse al Dios Todopoderoso, se humillaban en luto. Y él hizo esto en medio de polvos y cenizas en las que ya estaba. Ahora lo hizo de modo de adoración a Dios. Porque antes estuvo en medio de polvo y cenizas, pero lo hizo por una conmiseración. Lo hizo por su situación, o sea, se estaba teniendo lástima de sí mismo. ¿Se entiende la diferencia? Ahora lo estaba haciendo porque estaba con un corazón arrepentido, retractándose de los pensamientos que él creía tener acerca de Dios. Entonces, Dios hace estas cosas tremendas. Miren, hay un cuarto punto acá. Voy a volver para poder conectarnos con el tema. El primer punto que vimos, que por medio del dolor comprobamos la fidelidad de Dios. 2, que gracias al dolor podemos volvernos a Él. 3, que conocemos a Dios en medio del dolor. Y ahora punto 4, en el proceso del dolor nos logramos desenfocar de nosotros mismos para enfocarnos en Dios. Cuando Job se arrepiente, cuando se va al polvo y ceniza y se arrepiente y dice y declara realmente no haber conocido a Dios, sino que ahora recién lo estaba experimentando. Porque la única forma que tú experimentes a Dios, su poder y su gloria, es ahí, en el sufrimiento. Y cuando él está ahí, Dios le dice, me encantan estas cosas de Dios. Los amigos de Job la embarraron. Y en medio de su palabra hubo error. Y Dios quiso corregir esto. Pero en medio de la corrección había un multipropósito, porque quería corregirlo, pero también tenía un propósito con Job. ¿Saben lo que hizo? Para corregir a estos amigos les dijo, ¿saben qué? Job les va a bendecir. Job va a orar por ustedes. Mi justo, mi hijo, va a orar por ustedes y ahí yo recién voy a perdonar la embarrada que vinieron a hacer acá. Cuidado quien llega a tu casa para darte consejo, inclusive en nombre de Dios. Te pueden dejar más turbados de lo que Dios realmente quiere hablarte. Y Dios necesitaba corregir esto, pero fíjate el multipropósito acá. Job 42:10. Esto sí está, ¿no? Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Después de qué? De haber orado por sus amigos. Estamos en el cuarto punto, que en el proceso del dolor yo me desenfoco de mi necesidad, de lo que yo tengo que hacer. Entonces, el multipropósito sí era bendecir a estos
ancianos perdidos, pero también enseñarle a Job que la única manera que viniera la restauración es cuando él se desenfocara de su propia necesidad, de su ego, de su yo, de su dolor. No nos volvemos unas víctimas en medio del sufrimiento. ¡Ay, Señor, mira mi condición! Y así estaba Job. Dios tuvo que hacer un stop y decirle, yo soy Dios. Y yo quiero que tú te des cuenta de algo, de un principio, y este es un principio regidor para nosotros, amados. Muchas veces nosotros esperamos la gloria de Dios, el poder de Dios y muchas cosas para empezar a bendecir a otros. Nunca va a pasar. Tú vas a empezar a servir y Dios te va a empoderar. Tú vas a empezar a dar y el Señor te va a dar más. Cuando había una multitud de más de 5,000 personas escuchando a Jesús en un campo abierto, y llega la tarde y Jesús le dice a sus discípulos, denles de comer. ¿De dónde vamos a sacar? Y Dios les dice, busquen lo que haya, lo vamos a multiplicar. ¿En qué minutos se produjo la multiplicación? Cuando ellos empezaron a repartir, no fue antes. Porque algunos que ignoran quizás la lectura, pueden pensar que Dios multiplicó cuando Jesús oró y ¡fua! Empezaron a salir un montón de panes y a desbordarse los peces y no sé qué. No, ellos daban y se multiplicaba, ellos daban y se multiplicaba, ellos daban y se multiplicaban. Tanto comieron que sobraron 12 cestas llenas de 5 peces. No, quería saber si estaban atentos, muy bien. De 5 panes y 2 peces. El Señor va a traer tu multiplicación cuando tú repartas. El Señor dice, da y se os dará. Y por eso ahora nosotros nos propusimos como iglesia hacer exhortación acerca del dar porque queremos que seas próspero y bendecido. Es un principio. La multiplicación no va a venir porque tú guardes. La mezquindad trae pobreza. Mal olor. La mezquindad trae pudrición. Cuando tú empiezas a exportar, empiezas a dar, empiezas a entregar palabra, empiezas a orar por otros, ahí el Espíritu de Dios dice, ¡hey! Hay alguien acá que quiere hacer algo por mí. Y ahí está el otro, Señor, mira lo que no tengo, mira lo que me falta, mira mi dolor, y se fue no sé quién, y pasó esto. Dios no puede obrar ahí. No puede obrar ahí. ¿Saben cómo con el pastor hablamos estas cosas casi siempre los días lunes en un desayunito? Díganle, pastor, cuando llegue, invita a su esposa a desayunar porque tuvo mucha tarea sin usted. Así que así me invita a un cafecito, pues. Ayúdenme. Y en esos desayunos del día lunes conversamos y expresamos lo que el Señor nos está hablando, nos aunamos en el Espíritu para ver cómo el Señor está dirigiendo la iglesia. Y una de las cosas que hablamos recurrentemente es que quisiéramos estar predicando otras cosas. Quisiéramos estar en otro nivel de palabras, quizás más profundas y teológicas. Pero el Señor nos sigue hablando de estas cosas. Despierta. El dolor es necesario. Por eso decimos bendito dolor. No hay otra forma de verlo. En el proceso del dolor, punto 4, nos logramos desenfocar de nosotros mismos. La única forma de amar verdaderamente a los demás, que te digo, es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Amar. La única forma entonces de amar verdaderamente es abandonar tu posición para poder entregar tu vida al Padre. ¿Cómo nos mostró esto Dios? Con la vida de Jesús en Filipenses 2, del 5 al 9 está. Manteniendo en alto la palabra... No era ese. En Filipenses 2, del 5 al 9. La actitud, iglesia amada, todo el que está escuchando, iglesia de Jesucristo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tenemos Hebreos 5 también? 5 algo. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Gracias, Debbie, por eso. Le saqué una foto el día miércoles. Una tremenda palabra el Señor. Nos está hablando el Señor de la obediencia. De nuevo, por favor. Aunque era hijo, tenía una posición, ¿cierto? Una posición de gloria, que en el contexto anterior dijo, no consideró algo como para aferrarse a eso, sino que se despojó. Siendo hijo, mediante el sufrimiento, ¿a qué aprendió? A obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Abandonar tu posición de donde Dios te colocó y te honró y te bendijo, porque eso es dado de Dios. Déjame decirte que Job, que era rico, que era sabio, que tenía una familia próspera, tenía muchos ganados y todo, es una bendición de Dios. Lo que tú tienes hoy es una bendición de Dios. Pero no vaya a ser que siendo sabios en nuestra propia opinión y creyendo conocer a Dios, Dios tenga que removernos un poco y hacernos pasar por un poco de dolor. Déjame decirte algo, peor es pasar un dolor por consecuencia de nuestro pecado, porque eso es para destrucción y muerte. Pero cuando estamos pasando por un dolor permitido por Dios, eso es para vida. Así que bendito dolor, el dolor que Dios nos permite pasar. Y esto es lo que nos enseñó el Señor, abandonando nuestra posición, nuestro ego, nuestro yo, nuestras coronas, nuestros cargos, lo que sabemos, nuestros títulos. Es ahí la única forma en que Dios puede obrar y podemos también identificar la necesidad del otro. Nos volvemos unos egoístas, ¿no? En medio del dolor. Yo, mi necesidad y oye, hay otros peor que tú y que necesitan escuchar lo que tú tienes. Y aquí viene el quinto y último punto que tiene relación a lo mismo. Tienes que quitar la queja en medio de tu dolor. Porque la queja, ¿sabes lo que es? Es enfocarse en uno mismo. Y acabamos de decir que hay que desenfocarse de uno mismo para enfocarnos en lo verdadero. Y la queja es una de las características de los señores y las señoras víctimas, como dijo la hermana por ahí. Mira qué entretenido esto. ¿Quieres ser una estrella? Todos queremos ser una estrella, ¿no? Una estrella. Bueno, hazlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Qué nos dice Filipenses, era, no? 2:16. No. El 14. 2:14, ¿no está? No hay problema. Puse en aprieto ahí a la hermana. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como en el firmamento. ¿Quieres ser una estrella? Entonces hágalo todo sin queja y sin contienda. Y de esa manera, esto era una broma. La verdad es que el mundo necesita palabra de vida. ¿Qué dice el 16? Manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Manteniendo en alto, la parte A, manteniendo en alto la palabra de vida. En la PDT, en Palabra de Dios para Todos, dice, ustedes le están ofreciendo un mensaje de vida. Las estrellas, los luminares de este mundo
que es una generación pervertida, depravada, torcida, ¿o no? Así está el mundo, ¿o no? ¿Sí? Ya. Ahí en medio hay estrellas, hay luminares que se llaman Irma, Betu, Felipe, Leo, luminares. Y que nosotros, ¿qué hacemos? Estamos ofreciendo un mensaje de vida en medio de un mundo que está en muerte, en destrucción. Salgamos de nuestras pequeñeces para enfocarnos en el Señor. Este es el mensaje. Mira, cuando Dios restaura y restituye a Job, le dio el doble de todo lo que tenía. Ese es el bonus track. Pero yo no te vine a hablar acá, por eso este mensaje es un poco distinto. Ya hemos escuchado mucho acerca de las pruebas y todo esto quizás lo conocemos. Y mucho del enfoque de cuando uno habla de esto es alentar y decir, no importa el dolor que estás pasando, porque después de esto viene una gran bendición y todos decimos, amén, y porque queremos la bendición. Pero ¿qué pasa si el Señor nos enseñó a vivir en pobreza, en escasez, para un propósito que quizás va a ser un poco largo? ¿Y cuando llega la bendición? Y la bendición, nos desenfocamos. La bendición Dios la trae cuando Él quiere y cuando sabe que estamos preparados para recibirla. El problema es que al esperar la bendición nos estamos perdiendo el foco. Tu foco es servir, tu foco es dar, tu foco es expandir el reino, tu foco es entregar palabras de vida en medio de un mundo que se está muriendo y despedazando. ¿Y mi problema? Bueno, Dios se hará cargo, pues. Madurez. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude un poco en esto, ¿no? Voy a hacer el último repaso. El dolor. Primero, acá está. El dolor primero nos hace comprobar la fidelidad de Dios. Segundo, nos permite volvernos a Él. Tercero, conocemos a Dios en medio del dolor. Cuarto, en el proceso del dolor nos desenfocamos en nosotros mismos para enfocarnos en Él. Y 5, debemos quitar la queja para poder realmente enfocarnos en Él. Padre Dios, hoy día queremos una vez más dedicarte nuestro corazón y nuestras vidas en obediencia, pero una verdadera obediencia. Porque nos bañamos de palabras con aparente obediencia, Señor. Y somos muy mentirosos al cantar también, porque cantamos cosas que ni siquiera estamos dispuestos a hacer. Padre, llévanos a ti, llévanos a entender, Señor, que no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Miren, yo no lo iba a hacer por el tiempo, pero denme unos minutitos más. El primer poema que leímos lo hice yo. Lo hice yo y tiene que ver con el proceso de haber conocido al Señor, de vivir una vida de evangélica, hija de pastores. Yo cargaba con el dolor de haber sido abusada sexualmente en reiteradas ocasiones de pequeña. Y cuando el Señor viene a mi encuentro y se revela a mí, por eso entre medio del poema hay palabras de tengo una necesidad de estar con personas, de estar acompañada, que es una de las, ¿no? de las alertas de los niños, de no estar solitos y todo. Y esa soledad a mí me persiguió por muchos años. Yo no podía estar sola. Y cuando Dios me quebrantó, al igual que Jesús con la mujer samaritana, cuando revela algo de su corazón y le dice, tuviste 5 maridos y ahora el que tiene no es tu marido. Cuando Dios revela condiciones del corazón y nos deja desnudos, recién el corazón puede empezar a manifestar lo real.
Y cuando yo soy confrontada y el Señor me habló por boca de mi madre, y no era ella hablando, sino que el Señor con su voz dulce me dice, ¿por qué no puedes estar sola? Y ahí yo lloré por 2 horas, le revelé a mi mamá a los 21 años recién, todas estas cosas que yo había pasado recién a esa edad. Y cuando Jesucristo empieza a hacer su obra en mí, me di cuenta que justamente la soledad había golpeado mi vida porque estaba rodeada de personas, pero me sentía muy sola. Y ¿sabes qué? Esta condición no mejoró ahí, sino que por muchos años yo no me di cuenta que yo seguía con la necesidad de estar siempre acompañada, y aun cuando el Señor me había liberado y sanado de esto, y el Señor llegó un momento en mi vida que me sacó a todos mis amigos, a toda la gente, inclusive, no sé, siempre recurría a mi madre o qué sé yo, y de repente ya estaba casada y yo sabía que iba a estar sola y buscaba gente, quería estar con personas, no quería estar sola. Y el Señor me habló y empezó un trato largo conmigo para desenfocarme de mí y para darme cuenta que Él es mi todo suficiente. Él es mi todo suficiente. Ese fue un trato personal. Yo no sé en qué forma has vivido tus procesos, tus dolores, tus sufrimientos de niño, de adulto, no sé, tus pérdidas. Yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero déjame decirte, muchas veces buscamos a Dios para poder satisfacer nuestras propias necesidades y no buscamos simplemente a Dios por ser Dios y por ser nuestro Padre. Y te digo que el Señor se quiere dar a conocer a nosotros. Y lo que hizo con Job fue por amor. Porque la bendición que él tuvo después, la restitución, que fue el doble de todo lo que había perdido, él la disfrutó ahora conociendo a Dios. Vas a vivir bendiciones aparentes, pero con muchas trancas en tu vida, con muchos problemas en tus emociones. Y es ahí donde nosotros también aconsejamos muchas veces a que las personas consulten a profesionales que le alumbre un poquito. Algo está pasando, ¿no? Un psiquiatra, un psicólogo, eso no está mal porque nos alumbra, nos despierta. Esto puede estar conectado con mi niñez, con mi paternidad o lo que sea. Y una vez que entendemos lo que está pasando, nos rendimos al Señor y el Señor opera, empieza a sacar, empieza a hacer. Amados hermanos, no estamos acá en una iglesia para estar en una comunidad vestida de bonito. Si no estás sirviendo en esta temporada de tu vida y ya ha pasado tanto tiempo, hermano, algo no está bien, te lo tengo que decir. Si hoy día no estás entregando lo que tienes que entregar, algo está pasando en tu vida que debe ser corregido por el Señor. O dejas al Señor meter la mano o vas a tener tu vida planita. Y quizás vas a ser salvo igual. Pero la historia que tenías que dejar acá en la tierra no va a ser escrita. Yo no sé si alguien quiere tomar esta decisión de dejar de quejarse. Dejar de quejarse. Y encontrar al Dios de su salvación. Dios hoy día está hablando corazones. Yo siento que algo está haciendo el Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Hay personas que tenían que escuchar este mensaje. Y nuevamente te pido que cierres tus ojos. Y yo quiero orar por personas. Siempre estos llamados tienen que ver con que Dios está haciendo un llamado. No mires la persona que está predicando. Dios está dando oportunidades. Mira los frutos de tu vida. Mira si estás sirviendo, mira si eres luminar en el mundo, mira si otros están escuchando la palabra de Dios, si estás imponiendo tus manos sobre los enfermos y estás sanando, si en tu trabajo ves a alguien atormentado, lo apartas y en el nombre de Jesús declaras libertad, si estás llevando por todos lados y en todo momento y en todo lugar la luz de Cristo. Si eso está pasando, que Dios te bendiga. El Señor ya te está enseñando cuál es el Evangelio. Pero si no, amado, hoy
es tu oportunidad. Y el que oyere mi voz, no endurezca su corazón. Porque déjame decirte que solo Dios sabe el día y la hora donde llegue el final de tus días. Así que así con los ojos cerrados, si hay alguien que quiere levantar su mano donde está, yo puedo orar por usted para que tome una decisión hoy día por decir, yo quiero que el Señor me enseñe a ser Dios y quiero desenfocarme de mi persona y quiero dejar de quejarme y quiero entender el Evangelio. Yo voy a orar por estas personas y creo que el Señor va a hacer algo en estas vidas. Padre Dios, estas manos levantadas hoy día reflejan los corazones inquietos por dejar sus vidas planas, inquietos por dejar atrás el evangelio falso que vivieron muchas veces y que quieren y desean correr a tus brazos de amor para dejar a un lado la excusa, para dejar a un lado la queja e ir y correr hacia tu corazón en el nombre de Jesús. Yo hoy día declaro que el bálsamo de tu espíritu viene a sus vidas para hacer algo maravilloso. Permítanme, por favor, orar por ustedes. Pasen estas personas que levantaron sus manos. Quiero bendecirles. Quiero declarar palabra de Dios y rompimiento sobre sus vidas.